Buenos días, hermanos y hermanas que van a ver este video, sobre todo hermanas y hermanos del Apostolado de la Cruz y gente de nuestra Rectoría del Señor del Calvario. Hoy vamos a iniciar en este proceso de fe una nueva metodología de oración para poder conocer la voluntad de nuestro Dios. Esta metodología en sí misma no es nueva, ha estado presente siempre en la Iglesia, pero últimamente se ha estado retomando con mayor fuerza. La Lectio Divina, la lectura orante de la palabra de Dios. La Lectio Divina es entrar en el contacto íntimo con nuestro Dios. Es un diálogo de amor que suscita la esperanza y el gozo de vivir. Por eso es importantísimo el que nosotros en este tiempo que es de Cuaresma intensifiquemos nuestra oración como encuentro, como diálogo, como un momento especial de poder estar con el Señor Jesucristo a través de su palabra, del Evangelio, y conocer la voluntad de nuestro Dios, porque no debemos olvidar que somos discípulos, somos misioneros y debemos construir el reino de los cielos. Pero como decía San Jerónimo, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Y hay un principio que nadie ama lo que no conoce. Y si nosotros en verdad queremos amar a nuestro Señor Jesucristo, debemos conocerlo. Y qué mejor que a través de su palabra. Por eso la Lectio Divina es la oración que brota del encuentro con la palabra de Dios. Y recordar que el Verbo se hizo carne, como dice San Juan en el Evangelio, el Verbo que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la Lectio Divina es el encuentro con Dios. Estamos de frente a nuestro Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, pero en contacto directo con la segunda persona de la Santísima Trinidad, con el Hijo, con la palabra hecha carne. Y nosotros que respondemos con la fe, con la esperanza, en la vivencia de la caridad. Así que es un diálogo íntimo de comunicación donde Dios nos habla a través de Jesucristo y nosotros como hijos respondemos en un primer momento con nuestra fe, aceptando el amor misericordioso de Dios, en un segundo momento a través de la esperanza, pensando en la vida futura, hacia donde nos estamos encaminando, a nuestra meta final, a donde queremos llegar, a la contemplación de nuestro Dios. Pero todo esto a través de la vivencia de la caridad, porque el discípulo se distingue en el amor, y el amor a Dios se vive a través del hermano. Como dice San Juan en su primera carta, no puedo amar a Dios al que no veo si odio al hermano que sí veo. Tengo que amar al hermano para poder llegar a la contemplación verdadera de Dios, que es amor. En la Lectio Divina, como discípulo de Cristo, conozco la voluntad de Dios y me comprometo a través de la fe a llevar a la práctica esa voluntad en la construcción del reino de Dios. ¿Cómo se da esta realidad dialógica en el que Dios habla y nosotros escuchamos? Pero al mismo tiempo, al escuchar a Dios, respondemos a través de nuestra vida con nuestras acciones, siempre pensando en la construcción del reino de los cielos.
aunque es un beneficio personal el poder experimentar el amor de Dios, sin embargo en la iglesia ese amor nos abre a trabajar por la sociedad en su conjunto, porque el discípulo, a través de su fe, a través de su esperanza, a través de su caridad, tiene que cambiar su entorno social. Y estamos llamados nosotros a construir el reino de Dios, que es amor, que es paz, que es justicia, que es igualdad, que es oportunidad, que es fraternidad, que es perdón, que es misericordia, que es compasión. Y todo esto brota del encuentro con la palabra de Dios, que nos invita a este proyecto que se llama Reino de Dios. A través de la Lectio Divina, Dios, que es Padre, nos muestra su amor por medio de nuestro Señor Jesucristo, y con Él nos regala el don maravilloso de su Espíritu Santo. Fíjense cómo en nuestra vida espiritual muchas veces caemos en la tentación de creer que Dios no me escucha, que yo estoy lejos de Dios, que yo no sé, que estoy incapacitado para la oración. Muchas veces caemos en la tentación de pensar que Dios ni siquiera voltea a mirarnos. Pero cuando nosotros nos ponemos en contacto directo con Él a través de la oración, con este método de Lectio Divina, descubrimos que Dios es Padre y que un padre nunca rechaza a sus hijos. Que Dios, que es Padre, no nos juzga, no nos desprecia, que a pesar de nuestros pecados, que a pesar de nuestra condición divina, que a pesar de nuestra condición indigna, nuestra condición moral pecadora, Dios nos manifiesta su amor a través de Cristo, que nos ha reconciliado con su sangre redentora. Y fíjense, nuestra condición humana pecadora es dignificada con el regalo maravilloso del Espíritu Santo, porque es Dios quien nos eleva a su condición para entrar en contacto con nosotros. Es cierto que en un primer momento Dios se abaja para hablar el lenguaje humano y nos habla a través de palabras humanas, pero en este intercambio, en este contacto, en un segundo momento Dios nos dignifica, nos eleva, nos hace ser parte de su familia, nos hace hablar su lenguaje. Por eso experimentamos esta maravilla del Dios con nosotros, que actúa como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. De ahí la necesidad de que no tengamos miedo de entrar en contacto con Dios a través de su palabra, que no tengamos miedo de conocer la Sagrada Escritura, de dedicarle tiempo a Dios en la oración y en la meditación, porque vamos a salir ganando, y lo que vamos a ganar es precisamente el que Dios ponga su morada en nosotros. Por medio de la Lectio Divina, yo abro mi corazón a Dios para que junto a Él hagamos historia de salvación, en la que yo soy el destinatario del amor de Dios. Fíjense cómo gano. Dios pone su morada en mí, juntos hacemos una nueva historia, será historia de salvación, porque es el perdón de mis pecados, es mi santificación, y al mismo tiempo me hago testigo de este Dios, de lo que Dios hace en mí, de lo que Dios quiere hacer en los demás, de lo que Dios va actuando en favor de esta humanidad.
porque mi historia personal, mi pequeña historia, se abre al conjunto de la humanidad en la historia de la salvación de la Iglesia. ¿Cómo puedo dar ese salto de lo individual a lo universal? Pasar de lo concreto particular de mi historia a la historia de salvación que se convierte en bendición para los demás. Por eso ganamos más de lo que damos, porque así es el amor de Dios, no tiene límites en lo que hace por nosotros. Nosotros somos los beneficiados. A veces pensamos que no tenemos tiempo, que tenemos tantas actividades, que tenemos que salir a trabajar, que regresamos cansados, que estamos chocados. Pero ¿cuánto tiempo perdemos haciendo fila en el banco, haciendo fila para el pago del 70 y más, cuando vamos al Seguro Social, cuando vamos a alguna clínica, a alguna consulta, cuando estamos en alguna cuestión de espera? Tenemos tiempo cuando vamos en el autobús, en el transporte público. Y podemos aprovechar esos momentos porque ahora con la tecnología y el internet podemos acceder a la palabra de Dios rápidamente. Y con esta serie de videos que vamos a comenzar a grabar, pues ustedes podrán descargar desde el YouTube estas meditaciones, estas oraciones de Lección Divina, y podrán entrar en contacto directo con Dios. Ustedes mismos tendrán que ir haciendo el ejercicio a lo largo del día de tratar de responder a lo que Dios les pide. Vamos a ganar más de lo que nosotros podemos dar, pero hay que decidirse, hay que romper con el miedo de estar con Dios, hay que aprender a vivir con Dios en todo momento. Alguien puede objetar y decir, bueno, es que yo no soy padre, yo no soy religioso, yo no soy religiosa, yo no soy monje, no soy monja. Pero recuerden que desde el día del bautismo fuimos separados del mundo, fuimos consagrados para Dios, somos hijos muy amados, y aunque querramos o no, Dios vive en nosotros. Y por lo tanto, solamente es tomar conciencia de lo que somos y vivir ese plan de salvación con alegría, dar testimonio de nuestra fe. ¿Cómo realizar la Lección Divina? Es la pregunta. ¿Cómo le vamos a hacer? Primero, la Lección Divina es como quien hace un camino, quien se traza una meta y se pone en movimiento. Es quien trata de subir una escalera y va paso por paso, escalón por escalón, y en la medida en que va avanzando, se va acercando cada vez más a su objetivo. Vamos a plantearnos este método desde 4 pequeños pasos, muy simples y sencillos. El primero es la lectura de la palabra de Dios. El segundo es la meditación de la palabra de Dios. El tercero es la oración con la palabra de Dios. Y el cuarto es la contemplación de Dios. Pasos que se van uniendo el uno al otro. El primero te lleva al segundo, el segundo al tercero, el tercero al cuarto, y el cuarto recoge todo el trabajo que tú has hecho en la Lección Divina. No es nada complicado, es muy fácil. La Lección Divina, como método, sigue una serie de pasos muy sencillos, pero que nos llevan a lo más profundo de nosotros para encontrarnos con Dios, con nuestro Padre, con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Es un método, porque les decía, es un camino que sigue cada discípulo para encontrar la verdad.
queremos llegar a la verdad, y la verdad es Dios, pero también queremos conocer nuestra verdad. Nos hace entrar en nuestro corazón, nos hace descubrir quiénes somos y hacia dónde vamos. Nos hace pensar en que podemos, como dice el Concilio Vaticano II, esclarecer el misterio del hombre en el misterio de Cristo, y al mismo tiempo entendernos para entender a Cristo. Es lectura porque busca comprender el texto de la Sagrada Escritura para descubrir el mensaje de Jesús. Es oración porque entra en diálogo con Jesús, dejando que su mensaje nos anime y nos guíe. Si la meta es el encuentro personal y comunitario con Jesucristo vivo, entonces el método o camino nos debe ayudar a conseguir esa meta. En una palabra muy sencilla, se trata de vivir el amor que Dios nos tiene y el amor que nosotros le tenemos a Dios. Se trata, pues, de entrar en esta realidad dialógica, porque Dios nos da algo, nosotros le damos algo a Dios, pero lo vivimos como comunidad a través de la fe. Es un método que nos llena de mucho gozo, de mucha paz, de mucha tranquilidad, de este deseo por vivir, por actuar, por hacer las cosas de Dios, pero sobre todo para estar con Dios. ¿Cómo hacerla? ¿Cómo llevar a la práctica la lección divina? Primero, debemos invocar a Dios, ponernos en su presencia, pedir el auxilio del Espíritu Santo, pedirle que disponga nuestro pensamiento, nuestro corazón, decirle que el Espíritu Santo hable a través de nosotros cuando alcancemos a descubrir cuál es la voluntad de Dios. Segundo, después de haber elegido el texto, lo leemos una y otra vez y tratamos de responder a la pregunta: ¿qué dice el texto? Aquí hay que tener cuidado porque a lo mejor hemos escuchado muchas veces textos de la palabra de Dios y en automático caemos en la tentación de decir: ya sé qué dice o qué me dice. No, hay que tratar de entender, de identificar cuál es el mensaje que estamos meditando, quién habla, quiénes son los personajes que están involucrados en la escena, qué sucede en el momento en que aparecen los personajes, qué palabras se dicen, por qué se dicen. Poner toda nuestra atención en el texto, tratar de descubrir hasta el más mínimo detalle de lo que está sucediendo en ese pasaje de la Sagrada Escritura. Tercero, viene la meditación. Ahora sí, después de haber entendido lo que Dios me quiso decir a través del texto bíblico, me pregunto: ¿qué me quiere decir a mí en mi contexto, en mi situación personal, en medio de mis problemas, en la enfermedad, en la crisis que se vive actualmente en la sociedad, en las circunstancias en las que nos encontramos, en el día a día? Porque seguramente Dios tiene una palabra para nosotros en el momento en el que nos encontramos. A lo mejor estoy triste, a lo mejor estoy contento, a lo mejor estoy enojado, a lo mejor estoy deprimido, a lo mejor vivo un momento de ansiedad, a lo mejor estoy atravesando por algo que no entiendo. Somos seres humanos, tenemos pensamientos, tenemos emociones, tenemos sentimientos, convivimos con una familia en un contexto cultural.
Y todo eso influye cuando el texto nos habla, cuando Dios nos habla a través de su palabra. Y por eso la meditación se convierte en el paso 4, rezar, orar, abrir nuestro corazón, poner nuestras inquietudes en el corazón amoroso de nuestro Señor Jesucristo. Y al mismo tiempo abrirnos a la experiencia del Espíritu Santo que nos compromete, que nos hace vivir a través de la caridad la voluntad de Dios. ¿Qué es el último paso? Contemplar, poder descubrir a nuestro Señor Jesucristo, poder estar con Él. Es como lo relata el Nican Mopogua, cuando San Juan Diego por primera vez entra en contacto con la Virgen María de Guadalupe. Una paz, una tranquilidad, donde el ambiente nos hace pensar que estamos en un lugar más allá de la tierra. La contemplación nos hace vivir ese momento tan especial que no tiene uno palabras para describirlo. San Juan Diego dice: ¿acaso estoy en el lugar de los padres del que nos hablaron los abuelos, el lugar de los muertos? Bueno, son experiencias y la contemplación nos tiene que llevar a esa experiencia. Así que ahí están los pasos fáciles y sencillos de la Lectio Divina que nos tienen que ayudar a nosotros pues a entrar en este ambiente de Dios, cruzar de lo terreno a lo divino, cruzar el umbral, pasar de lo mundano a estar con Dios. Repito, paso 1, la preparación, invoco al Espíritu Santo. Paso 2, la lectura de la palabra de Dios. Paso 3, la meditación. Paso 4, la oración. Paso 5, la contemplación. Y después, si nos ayuda, pues hacer un discernimiento, revisar mi oración, qué fue lo que se movió en mi interior, qué pensamientos surgieron, qué emociones, qué sentimientos, qué es lo que me está pidiendo Dios a través de la intercomunicación, cómo vivir ese momento, cómo llevarlo a la práctica, cuál es mi respuesta, cómo me comprometo con Dios, con la Iglesia, con mi movimiento de apostolado de la cruz, a través de la Rectoría del Señor del Calvario, nuestra diócesis de Orizaba, cómo vivo esta experiencia que Dios me regala a través de la Lectio Divina. Así que, queridos hermanos, hermanas, la Lectio Divina es un itinerario que nos hace entrar en la profundidad de Dios a través de su palabra. Y al conocer yo la palabra de Dios, respondo con mis acciones. Y estas acciones no son aisladas, son para construir la iglesia, para hacer comunidad, para cargar juntos la cruz, para llegar a la resurrección, para construir el reino de los cielos. Nada de lo que Dios opere en nosotros es para nosotros mismos. Todo lo que Dios hace en nosotros es para la iglesia, es para los demás. Por eso la oración siempre será un diálogo íntimo, un diálogo de amor al que estamos llamados todos a vivir con alegría. Yo les invito a que vayamos haciendo esta oración a través de apostolado de la cruz y a través de la iglesia, y que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo,
que sea nuestro Señor Jesucristo nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Y que esta aventura que está comenzando hoy llegue hasta donde tenga que llegar, de la mano de nuestro Dios, a quien amamos con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, y con el cual nos comprometemos para poder así hacer historia de salvación. Que Dios les bendiga, que Dios esté con ustedes, que Dios les ayude y que seamos dóciles al Espíritu Santo en la construcción del reino de los cielos. Un bonito día para todos.